nuevamente seguimos con las clases de la pesca en el contexto nacional y mundial. Esta es nuestra tercera clase y última. Esperamos que haya sido las clases anteriores de su agrado. Es un tema sumamente interesante, como la pesca, sobre todo para el contexto nacional del Perú, es importante. Hay que mencionar que la pesca es la segunda actividad económica más importante en el Perú, o al menos la segunda en generación de divisas. Primero, obviamente, está la minería. La explotación minera es, obviamente lo sabemos, es una actividad muy importante y por generación de divisas es la más importante, pero la siguiente es la pesca. Entonces hay que tener en consideración que la pesca influye mucho en la economía del país y su variación, los desembarques, la parte económica influye mucho en la economía peruana. Cuando se cae la pesca, se cae la economía. Cuando sube la pesca y se mejora la pesca, hay un repunte económico en realidad, ¿no? Hay que observarlo y cómo la pesca se relaciona no solamente en la economía de nuestro país, sino también en la economía mundial, ¿no? Hay que tener en consideración que no solamente la pesca, el Perú es un país pesquero, sino también hay otros países pesqueros también en el mundo. Por ejemplo, zonas pesqueras en el mundo importantes se aprecian en la diapositiva. En este mapa estamos observando que no solamente nuestro mar, nuestra zona pesquera, que es la que compartimos con nuestro vecino del sur, Chile, es una de las más importantes en el mundo. Sin embargo, también tenemos otras zonas pesqueras. Tenemos, por ejemplo, en Sudamérica tenemos la zona en el límite entre Argentina y Brasil, la zona de las Malvinas, por ejemplo, también es muy importante. En el Mar del Norte, la zona de los grandes bancos en el norte del Mar Atlántico, del Océano Atlántico, la costa de Groenlandia, Nueva Caledonia, en Canadá, es muy importante la pesca en esta zona. También el sureste asiático es sumamente importante también en cuanto a explotación pesquera. China, Japón, India y los países del sureste asiático explotan mucho esta zona, que es también una de las más importantes. En África tenemos la zona de Benguela, la zona de la corriente de Benguela, que también es una de las zonas más productivas en el mundo. Y las dos zonas más productivas son, bueno, esta la corriente de Benguela y la corriente peruana también, ¿no? Que vemos nosotros en estas zonas una gran producción pesquera, ¿no? Y bueno, hay que mencionar que se denominan caladeros a estas grandes zonas de pesca. Ya acá vemos en el texto los principales estados pesqueros también son China, Rusia, Estados Unidos, Japón, España y Chile. Tienen una gran flota pesquera también. No solamente explotan sus propias zonas de pesca, sino también van hacia otras zonas a pescar. Por ejemplo, a nuestras costas. Hay que mencionar que durante la historia de la pesca en el Perú ha habido también, con los permisos concedidos por el Estado peruano, también flotas de China, flota japonesa, flota coreana, una flota rusa también ha habido también en algún momento en los 80s, que han venido a pescar bajo ciertas condiciones, obviamente, ¿no? al Perú. Estas flotas pesqueras, las grandes pesqueras, las flotas pesqueras en el mundo van hacia otras zonas en el Pacífico, hacia el Atlántico, zonas donde no son las jurisdicciones nacionales, ¿no? Entonces esto hay que tener mucho en consideración. No solamente los países pescan frente a sus costas, sino algunos países lo hacen incluso en zonas del océano abierto, ¿no? Que no pertenecen a ningún país, ¿no? La FAO, acá vemos una captura de la página web de la FAO, ha determinado zonas de pesca, ¿ya? Y en estas zonas de pesca hay toda una estadística que la FAO misma ha recopilado de acuerdo a lo proveído por todos los países. De esta manera, por ejemplo, Perú provee de información a esta página web, que les invito también a visitar si es que están interesados en la parte estadística
en tener los desembarques y las capturas, las especies que se pescan por cada una de las zonas de pesca. Por ejemplo, si nosotros hacemos un clic en nuestra zona del Pacífico Sudeste, vamos a tener todas las estadísticas de pesca en esta zona bastante bien actualizadas. La FAO lleva a cabo una colecta de información muy ardua y una validación de toda esta información, porque también hay que tener en cuenta de que toda esta información pasa por un filtro para saber si es buena la información o es mala. Y la información que la muestran en esta página web está totalmente validada, ¿no? Hay que tener en consideración que la FAO es el organismo de las Naciones Unidas que se encarga precisamente de todo la administración de todo lo que es la alimentación en el mundo, ¿no? Y coordina mucho con los países los temas pesqueros, los temas agrícolas, los temas ganaderos, etc., ¿no? Sobre todo el tema pesquero, que es el que nos trae a estas clases presentes, ¿no? Entonces, la misma FAO, por ejemplo, con otros organismos internacionales, han determinado que hay zonas de pesca mucho más explotadas que otras, ¿no? En este mapa, por ejemplo, vemos que la zona que nos corresponde a Perú y Chile es una zona altamente explotada, ¿no? Hay zonas que son bajamente explotadas o poco explotadas. Por ejemplo, en la costa oeste americana, por ejemplo, es poco explotada, ¿ya? Y muy poco explotada, muy poco explotada, por ejemplo, la zona de la Antártida, por ejemplo, ¿no? En el continente antártico vemos zonas de pesca muy poco explotadas, ¿no? En la Siberia, por ejemplo, también, en la zona del Polo Norte, en el norte de Canadá, también vemos zonas poco explotadas. Si son ustedes más curiosos, van a ver que, por ejemplo, en las zonas polares, obviamente, es obvio que va a haber poca pesca. Pero si vemos en Australia, por ejemplo, hay muy poca pesca. Australia ha creado todo un sistema de áreas protegidas en los cuales la pesca está bastante restringida. Entonces, Australia prácticamente tiene casi toda su costa protegida, entonces, por ende, la pesca va a ser bastante baja, ¿no? En otras zonas, por ejemplo, también vemos poca pesca, ¿no? La costa de Brasil, por ejemplo, es más que nada pesca artesanal, ¿no? Nosotros sí tenemos una zona muy explotada porque la pesca es industrial, ¿no? Es de gran escala. Pero en los últimos años se ha observado que no solamente hay zonas altamente explotadas, sino también sobreexplotadas, ¿no? En el Mar del Norte, por ejemplo, esto es un caso emblemático, el caso del bacalao del norte, por ejemplo, ¿no? En el Mar del Norte ha sido una pesca de muchos siglos incluso, ¿no? ¿Ya? Pero en los últimos años se ha sobreexplotado de tal forma que el bacalao y las sardinas en el Mar del Norte estuvieron prácticamente al borde de la extinción en el siglo XX, ¿no? El caso de las ballenas también es un caso también emblemático. Desde el siglo XIX se capturaban ballenas, se pescaban ballenas, no solamente por la carne, sino también por el aceite, por la grasa, ¿ya? Y de la piel de las ballenas se hacía también tejidos, se hacían ropas. Entonces, la captura de la ballena se hizo tan alta, las capturas, que se llegó prácticamente al borde de la extinción. Ahora las ballenas son especies protegidas y han mostrado una recuperación lenta, hay que decirlo, ¿ya? Pero sostenida durante el tiempo, ¿no? Es por eso de que ahora ya se observan relativamente en forma más frecuente, más común, ballenas en el mar, ¿no? Pues sobre todo en el el mar peruano se observan también ballenas incluso a veces, tanto así que es un atractivo turístico, ¿no? Las observaciones de ballenas, navegar y buscar la observación de las ballenas en el mar es todo un negocio turístico, sobre todo en la costa norte, ¿no? En la zona de Órganos, Cabo Blanco, Máncora, Zorritos, hay muchos negocios que se están abriendo ahora para llevar a los turistas mar adentro a observar ballenas, ¿no? ¿Cómo se relaciona la pesca con otras actividades? Ya estamos viendo que nosotros no solamente hay que considerar la pesca dentro del entorno económico en relación con otras actividades,
sino también en la costa, ya en las zonas costeras, la pesca no es la única actividad que existe. Sin embargo, es una actividad importante, no solamente en las ciudades, sino también en las caletas de pescadores. Pero si vemos nosotros en un contexto mucho más amplio, la zona costera, por ejemplo, ya las zonas marinas y la zona de interfase entre el mar y la parte continental, no es la única actividad, sobre todo si vemos ciudades, sobre todo si vemos fábricas en la zona costera, si vemos puertos, si vemos zonas de maricultura, si vemos turismo, por ejemplo, si vemos navegación, si vemos entrada y salida de barcos mercantes, ya que transportan mercaderías, por ejemplo, containers, ya nos estamos dando cuenta de que la pesca no es la única actividad en la zona marina. También hay minería, por ejemplo, explotación de petróleo, también las plataformas petroleras mar adentro, también es una cosa muy común, sobre todo en la costa norte del Perú. Entonces, vamos pensando, okay, ¿cómo hace la pesca para sobrevivir dentro de todas estas otras actividades? Y es un tema muy, muy recurrente. Por ejemplo, en la captura que vemos, nosotros vemos, por ejemplo, de una página web, y esto es algo muy recurrente a veces en los medios. Los pescadores y los vecinos, por ejemplo, de Ancón, no quieren un puerto, por ejemplo, ¿no? Entonces, se quiere hacer un puerto en una zona y los pescadores comienzan a reclamar, comienzan a decir, ok, ¿cómo vas a hacer un puerto si es mi zona de pesca, ¿no? El impacto que también traen otras actividades, por ejemplo, las ciudades, los desagües de las ciudades van al mar a veces con poco tratamiento o a veces sin ningún tratamiento. Entonces la zona marina se contamina, entonces la pesca obviamente no puede coexistir en zonas contaminadas. Ya los peces se mueren o se van, migran hacia otros lados, los pescadores tienen que ir a otras zonas de pesca, ya no se puede pescar en las zonas muy litorales, sino tienen que ir más mar adentro, cada vez más gastan más combustible, hay más días en los cuales están embarcados, entonces todo esto genera costos que se trasladan al precio final del pescado. Entonces cada vez más el pescado está más caro. ¿Por qué? Porque los pescadores tienen que ir más mar adentro, gastan más combustible, tienen que pagar más personal. Entonces todo esto lo termina pagando al final el usuario del final del producto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en la costa? El desarrollo territorial, por ejemplo, en el Perú, en la ciudad de Lima, vemos en la diapositiva que estamos teniendo un crecimiento de las ciudades, por ejemplo, en las zonas costeras. Y a nosotros nos gusta vivir en las zonas costeras. Vivir en la costa es mucho más bonito, es mucho más fácil que vivir en la sierra, que vivir en la selva. El clima es mucho más benigno, tenemos más acceso a servicios, tenemos la zona de playas, que es mucho más atractiva. Las zonas planas costeras es mucho más fácil vivir en zonas planas que zonas inclinadas. La producción de alimentos, por ejemplo, es mucho más fácil en la costa que en la sierra o que en la selva misma. El clima es mucho más benigno en la costa, en la sierra hay mucho más frío, en la selva hay mucho más lluvias. Entonces vemos de que al ser humano, a las poblaciones les gusta vivir en la costa, y por ende las actividades económicas se generan mucho más fácilmente en la costa, ¿no? Entonces vemos de que comienzan a haber conflictos de usos en la zona costera. Si vemos nosotros la parte de una zona litoral típica, no es la pesca la única actividad que existe. Generalmente tenemos incluso agricultura en la zona. Tenemos agricultura en la zona costera, tenemos fábricas, industrias, asentamientos humanos, tenemos recreación y turismo, la zona de playas, por ejemplo, tenemos maricultura en la parte marina, tenemos transportación, puertos, tenemos entrada y salida de barcos, ya tenemos entonces no solamente eso, sino que ahora últimamente tenemos reservas marinas, zonas protegidas. El gobierno cada vez más está aumentando el número de zonas protegidas en las cuales la pesca ya se restringe. Entonces comenzamos a tener una idea de que comienzan a haber conflictos con otros usos. La pesca cada vez más se está teniendo conflictos con otras zonas. Aquí vemos, por ejemplo, esta es una imagen satelital de la zona de Chimbote. Vemos la ciudad de Chimbote, que se ubica en esta zona de acá, al borde de la bahía Ferrol.
¿ya? Y más al sur observamos una bahía bastante parecida, bastante similar en cuanto a forma, que se llama la bahía Samanco. La ciudad de Chimbote está en la bahía Ferrol, ¿ya? Y observamos algunas cosas que no se observan, que son distintas entre las dos bahías. Si ustedes son curiosos, van a ver que la coloración del mar es distinta. ¿Sí? ¿Lo observan? ¿Se han dado cuenta o no? La coloración del mar es distinta en las dos bahías. En la zona de la bahía de Ferrol, por ejemplo, vemos una mancha que se aprecia de color celeste, o media marrón, media oscura, ¿ya? Y una zona que es media verdosa en la parte norte de la bahía. Distintas coloraciones que se encuentran en la bahía de Ferrol que no encontramos en la bahía de Samanco. Si ustedes son curiosos, van a comenzar a preguntarse por qué se debe esa coloración. Esa coloración se debe básicamente a la presencia de las actividades humanas en la bahía de Ferrol. No solamente tenemos la ciudad de Chimbote, que ya debe estar ahora en este año rondando por el 500.000 de habitantes, y por ende es una de las ciudades más importantes en la zona costera, sino también tenemos una zona industrial muy importante en la zona de Ferrol. En la zona de industria de harina de pescado tenemos siderúrgica, la explotación para el refinamiento del acero. Tenemos zona agrícola. Si ustedes ven esta zona de acá media verde, esta es zona agrícola, y las escorrentías agrícolas también descargan en la zona de la bahía del Ferrol. Tenemos un puerto también, tenemos el puerto de Chimbote, tenemos varias otras actividades que también influyen sobre la bahía de Ferrol. Actividades que no tenemos en la zona de Samanco. En la zona de Samanco no tenemos una zona agrícola, no tenemos ciudades importantes. La zona agrícola más importante es la del río Nepeña, que está más al sur, pero que no descarga en la bahía de Samanco. ¿Qué es lo que observamos entonces? ¿Qué diferencias puede haber entre las dos bahías? La bahía de Ferrol, ya tenemos toda una serie de descargas puntuales hacia la bahía, y ninguna en la bahía Samanco. El mapa de la derecha es un mapa de bancos naturales de invertebrados marinos. Los invertebrados marinos son los concha de abanico, los caracoles, son bancos donde los pescadores van y explotan los invertebrados marinos, ¿no? Son los mariscos, los llamamos mariscos, ¿no? Entonces, si ustedes también son, nuevamente, curiosos, van a ver ciertas diferencias en la abundancia de bancos naturales entre las dos bahías. ¿Dónde encontramos mayor concentración de bancos naturales y dónde encontramos una menor concentración de bancos naturales? ¿Lo han notado? En la bahía Samanco, efectivamente. En la bahía Samanco encontramos más cantidad de concha de abanico, de calamar, de almeja, de caracol, y en la bahía Ferrol encontramos muy pocas. La más cercana, o prácticamente el único banco natural de mariscos que encontramos en la bahía Ferrol es de caracol. Y no encontramos nada más prácticamente en toda la bahía, ¿no? Y esto es precisamente por el impacto que traen las actividades económicas. La descarga de desagües, la cantidad de residuos industriales que se están botando, a veces sin ningún tratamiento a la bahía, trae como resultado precisamente un impacto sobre la pesca directo. Y hay otras zonas también con igual cantidad de actividades humanas, sí. Por ejemplo, Paracas, al sur de Lima. Vemos que no solamente hay en la ciudades, por ejemplo la ciudad de Pisco, que es una ciudad bastante importante también. Tenemos agricultura, el valle del río Pisco es un valle muy importante. La agricultura es muy intensa, la producción de uvas, la producción de frutas es muy importante en esta zona. No solamente tenemos eso, sino también tenemos turismo. Paracas es uno de los destinos turísticos más importantes en el Perú. Después del Cusco es el segundo destino turístico en el Perú. Ya se imaginan la cantidad de turismo que hay, sobre todo en esta época de verano. Ya la cantidad de turistas, no solamente nacionales y extranjeros, que van a Paracas es sumamente importante. Tenemos maricultura, tenemos el cultivo de concha de abanico.
El puerto también, uno de los puertos también que va a ser en los próximos años, uno de los más importantes, el puerto San Martín, ¿ya? Y ya está teniéndose en algunos casos cierto nivel de conflicto. No solamente esto, sino también áreas marinas protegidas. Todo Paracas, prácticamente la península y el sur de Paracas, es zona protegida. Y ahora también las islas que están, las islas Chincha y las islas Ballestas también son zonas protegidas. Ya se imaginan que la pesca artesanal, que antes era continua en toda la extensión de la zona, cada vez tiene más restricciones, ¿no? Entonces la pesca se relaciona con otras actividades humanas, sí, y es impactada a veces de forma negativa por otras actividades también. Entonces hay que también tener en consideración todos estos datos. Sin embargo, en Paracas ha habido un ordenamiento relativamente efectivo de todas las actividades que han habido en la bahía y en la zona de la península y la zona costera de Pisco. A pesar de la cantidad de actividades humanas, estas actividades están siendo ordenadas de tal forma que la zona industrial, por ejemplo, y la zona urbana, los desagües de la parte industrial y de la parte urbana ya no se descargan directamente al mar, sino hay un emisor submarino de 13 kilómetros de longitud que bota los residuos de la ciudad y de la industria lejos de la costa, hacia una zona en la cual su disolución puede ser mucho más efectiva. ¿Qué es lo que observamos entonces en los últimos años? Por ejemplo, que los bancos naturales de concha de abanico se recuperan en Paracas, por ejemplo, ¿no? Ya estamos observando que la pesca se ha vuelto beneficiada con un manejo mucho mejor de otras actividades, ¿no? Si le bajamos el nivel de contaminación, por ejemplo, al mar, ya se ve de que los bancos naturales se están recuperando, ¿no? Entonces, cada vez hay más concha de abanico, cada vez hay más otros peces, y los pescadores obviamente van a verse beneficiados, ¿no? No solamente eso, sino también el apoyo del gobierno adecuadamente llevado a cabo es importante también para los pescadores, sobre todo los pescadores artesanales, ¿no? Un apoyo no solamente en cuanto a regalar motores y lanchas, sino en no atacar sobre la explotación de los peces, sino también y es mucho mejor, sobre la cadena productiva del pescado, es mucho mejor, ¿no? Poner una fábrica de hielo, por ejemplo, en los terminales pesqueros es mucho más adecuado que regalarle lanchas o motores para que vayan a pescar más y, por ende, explotar más el recurso y dañar más el ecosistema, ¿ya? Sino mejor atacar el precio del pescado, ¿no? Un precio de mayor calidad tiene mucho mejor precio, un pescado mejor conservado en hielo tiene mucho mejor precio que uno de menos calidad y con menores medidas de manejo, ¿no? Entonces, tenemos que atacar, tenemos que dar apoyo a los pescadores, sí, pero un apoyo bien dado, ¿no? O sea, adecuadamente gestionado, ¿no? Ok, bueno, con esto terminamos ya las clases, llegamos al fin de la tercera y les doy las gracias por atender estas clases. Ha sido un gusto tremendo, espero que haya sido también del agrado de ustedes. Y cualquier consulta, por favor, sugerencia con respecto a estas clases, serán muy bienvenidas. Les agradecería mucho toda retroalimentación que tengan con estas clases, ¿no? Cualquier cosa, mi correo, por ejemplo, lo pueden usar y les agradecería mucho cualquier comentario al respecto. Muchas gracias y hasta luego.